Fanfics PLDAO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, These Walls. Autor, Penomanon. Fandom, Hannibal, TV. Ship principal, Will Graham X Hannibal Lecter. Ship secundaria, Anthony Demand X Hannibal Lecter. Etiquetas, Flav doméstico, Will celoso, idiotas enamorados. Resumen, Will descubre en qué ha estado ocupado Hannibal, y con quién, mientras estaba en Italia, y no está nada complacido. ¿Intentando mejorar tu traje de persona? ¿Con esa insípida imitación de hombre? El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Capítulo 1. Recuerdo que estabas en conflicto. Malgastando tu influencia. A veces yo hice lo mismo. Kendrick Lamar, These Walls. Cariño, ¿te apetecería una copa del 47 o 2 dedos de whisky? Hannibal bajó la vista hacia su teléfono, cuya pantalla mostraba un mensaje de un número desconocido. ¿Estás tan aburrido?, decía el mensaje. Se siente como un día para algo añejo, ¿no crees? Sin duda, coincidió Anthony con una sonrisa algo untuosa mientras se deslizaba hacia la cocina para servirles una copa a ambos. Mientras Anthony preparaba las bebidas, otro misterioso mensaje apareció en la pantalla de Hannibal. El mensaje decía lo siguiente. La imitación es la forma más sincera de halago que la mediocridad puede ofrecerle a la grandeza. Pero creo que esto es simplemente grosero, Dr. Lecter. Una sonrisa ladeada comenzó a dibujarse en el rostro de Hannibal. No necesitaba identificar al remitente, solo había una persona en el mundo que intentaría faltarle al respeto usando referencias literarias ambiguas. Rico, volátil y perfectamente envejecido, no muy distinto de algunos de nosotros en esta habitación, bromeó Anthony mientras le entregaba a Hannibal, casi con devoción, una copa de aquella célebre mezcla de Cabernet Franc y Merlot. Dicen que envejeció en barricas anteriores a la guerra y aún así sobrevivió para volverse tan robusto. Imagínate eso. Con una ligera sonrisa, Hannibal comentó. El Cheval Blanc es un vino nietzscheano. Compartieron una risa breve y educada. Después, siguiendo las instrucciones de Anthony, Hannibal aireó el vino, permitiendo que aquel compuesto ácido pero complejo respirara y cobrara vida bajo su agudo olfato. En el fondo, pensaba que todo aquello era una completa tontería, pero hacía feliz a Anthony, y también lo excitaba, así que Hannibal le seguía el juego. Salud. Chocó su copa con la de Anthony y observó al otro hombre con detenimiento, fijándose en cómo la nuez de Adán se movía mientras el líquido descendía por su garganta, en cómo su cabello perfectamente peinado rebotaba con aquella arrogancia estudiada, igual que lo hacía cada vez que tenían sexo. A Hannibal le encantaba tirar de ese mechón cuidadosamente arreglado. Pero por más electrizante que fuera el sexo, nada podría reemplazar a Will. Will sería siempre el que se escapó, incluso si Hannibal nunca lo tuvo realmente para empezar. Todo lo demás no era más que un mecanismo de supervivencia mal dirigido. Creo que acabo de encontrar la inspiración para terminar la novela en la que he estado trabajando. Aunque supongo que podría dejarme convencer de lo contrario. La sonrisa de Anthony estaba lejos de ser sutil. Anthony Dimond era sencillo, fácil, decadente. Quizá demasiado decadente para el gusto de Hannibal, quien prefería algo más de sutileza en sus enredos. Supongo que esta vez mis poderes de persuasión deberían usarse para un bien mayor y permitirte la oportunidad de bendecir al mundo con tus palabras. Ambos sabían que Hannibal estaba siendo sarcástico, pero todo era un juego entre ellos. Desde luego, lo era para Hannibal. Au revoir. Entonces te encontraré bajo las estrellas, amor mío. O debajo de las sábanas. Lo que ocurra primero. Anthony le lanzó un beso a Hannibal, uno que el doctor recibió sorprendentemente bien.
Riéndose, Anthony dio otro sorbo a su bebida, se despidió con un gesto de la mano y se dirigió al estudio para comenzar a teclear en su antigua máquina de escribir, la única manera auténtica de escribir una novela además de usar pluma y tinta, según él. Era pretencioso de la forma que Aníbal detestaba, tibia, a medias, hecha únicamente para obtener la aprobación de otros. Para Aníbal, en cambio, aquello era una obsesión, una compulsión por no permitir jamás que el pozo del conocimiento se secara. Aníbal miró su teléfono una última vez antes de guardarlo y dar un largo trago a su bebida, apartado en un rincón oscuro de la habitación. Will apretó el vaso de whisky con tanta fuerza que casi dolía, suficiente para dejar marca, antes de vaciarlo de un solo trago y arrojarlo fuera de la puerta de su pequeño velero. Dejó escapar un grito desgarrador y estuvo a punto de destruir a sus únicos compañeros de viaje en el proceso, una vieja copia de Vigilar y Castigar de Foucault y una guía del idioma italiano. El teléfono desechable de Will permanecía sin respuesta, mientras el expediente de cierto Anthony Demand lo perseguía como un fantasma imposible de ver, una fuerza imposible de tocar. Había barreras imprevistas entre ambos hombres, muros infranqueables construidos con riqueza, poder y prestigio. Anthony era encantador, viajado, culto, graduado de Cambridge, y todo lo que Will no era. Presentable. Aceptable. Agradable. Podría embaucar a toda una habitación solo con anécdotas de sus días en Cambridge o elegir sin esfuerzo la mejor selección de vinos en cualquiera de los restaurantes refinados de Italia. Y aunque Will había investigado a fondo qué clase de persona era Anthony, seguía sin lograr comprender del todo qué significaba todo aquello. Anthony parecía haber conseguido muchas cosas a lo largo de su vida, pero, en el fondo, sus acciones carecían de significado. Al final, Will concluyó que crecer rodeado de riqueza y poder probablemente no dejaba demasiado espacio para desarrollar carácter. A lo mucho, podía producir un traje humano elegante y pulido, en el peor de los casos, una existencia vacía, hueca. Mientras contemplaba el abismo de la luna italiana, otra vez solo con sus pensamientos, Will envió otro mensaje al número telefónico que no se suponía que conociera. El mensaje decía: es feo ser digno de castigo, pero no hay gloria en castigar. Los ojos de Aníbal se movieron apenas mientras ocultaba una sonrisa detrás de unos labios casi serpentinos. El desayuno está casi listo. Huele increíble, amor, comentó Anthony con entusiasmo, colocándose detrás de Aníbal para rodearlo con los brazos. Aníbal correspondió el gesto y los condujo a la mesa, donde dejó con elegancia dos platos colocados en ángulo para atrapar la luz del sol. Mientras comían, Anthony dejó escapar un gemido involuntario de satisfacción. Diría que es la manera perfecta de empezar el día, además de retorcernos mutuamente en toda clase de posiciones incómodas. ¿Y para ti? De fondo, podía escucharse el crescendo del aria de las variaciones Goldberg de Bach. Aníbal observó la opulenta comida y luego volvió la mirada hacia Anthony, una sonrisa autosuficiente marcándole el rostro cuando respondió, enigmático: es divino. Con el ánimo rebosante de vino, comida y ego, Aníbal finalmente decidió romper su silencio. Aníbal contestó lo siguiente: Dios se regodea con frecuencia. ¿Y acaso no fuimos creados a su imagen? Guardándose el teléfono después de asestarle el golpe a Will, Aníbal deslizó las manos dentro de los shorts de Anthony mientras se devoraban el uno al otro como forajidos fuera de control. Will había perdido oficialmente la cabeza. Si antes ya estaba extraviada, ahora se había perdido definitivamente en el mar, junto con el juicio. ¿La ocasión, signore? ¿De día o de noche?, preguntó el sastre mientras anotaba las últimas medidas de Will. De noche, respondió Will con rigidez, esforzándose por quedarse quieto. Gracie. Lo tendré listo en una semana. No, lo necesito antes que eso. Para mañana, si es posible. Capítulo 2. Will echó un vistazo alrededor de la pequeña boutique, cubierta de pies a cabeza con arreglos pendientes. Entonces el sastre agitó las manos en el aire y alzó la voz, dejando claro el rechazo que se avecinaba. Mi dispiace, signore. No puedo hacer eso. No puedo hacerlo. Ponga usted el precio. Es importante. È molto importante, vida o muerte. Per piacere? Dijo Will en un italiano torpe, atropellando un poco las palabras.
El sastre lanzó una mirada evaluadora hacia su asistente y luego hizo un gesto en dirección a Will. Sí, signore. Puedo tenerlo listo para mañana. La ringrazio molto, agradeció Will en un italiano quebrado, aunque el esfuerzo sincero fue apreciado. Will se rascó una vez más entre sus rizos antes de presionar el botón del intercomunicador conectado al lujoso palacio de amor de la pareja. Era una villa enorme, escondida a plena vista, apartada del resto de la sociedad florentina por una vegetación cuidadosamente fabricada y aún así impecablemente mantenida, setos recortados con formas intrincadas, filas de laureles y un jardín capaz de hacer llorar al mismísimo Dios. Simulacros y simulación. Maldijo a ambos ante el espectáculo de todo aquello. Más evidencia de que el dinero no compra buen gusto, bufó Will, imaginando al ciudadano común muriéndose de hambre en las calles mientras aquella afrenta contra la humanidad existía. Unos momentos después, la puerta se abrió para revelar a un hombre jovial y claramente ebrio, con el rostro encendido de un tono cereza. Hola, ¿y tú quién podría ser? Te vi en las cámaras, pero quería echarte un buen vistazo en persona. Aunque llevaba semanas anticipando ese momento, Will no había considerado que alguien como Anthony pudiera resultarle encantador, pero hasta un gruñón como él podía entender que tenía de cautivadora aquella especie de doble de Aníbal. Un invitado a cenar, respondió Will con sencillez. Anthony se rascó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño antes de bromear. ¿Y cómo lograste pasar la reja, buen hombre? La escalé, reveló sin ceremonia. Ah, ya veo. Bueno, ¿quién soy yo para interponerme después de una odisea digna de la Ilíada? Por favor, adelante, ofreció Anthony con una sonrisa relajada, aunque algo desconcertada, apoyándose con languidez en el marco de la puerta para dejarlo pasar. Para su fastidio, Will pasó junto a él como si apenas fuera un medio para llegar a un fin y le entregó una botella del vino más barato que había podido encontrar en el supermercado más cercano. Bonito traje, comentó Anthony después de recibir aquel decepcionante regalo de inauguración. Lo es, escupió Will con sequedad, fingiendo sacudirse las esquinas de la chaqueta. En cuanto cruzó el vestíbulo, sintió la presencia de Aníbal de inmediato. El mismo horroroso aftershave. Sabía que Aníbal lo había reconocido únicamente por el olor, y se deleitó en la forma en que sus ojos permanecieron sobre él como si estuviera bajo un hechizo. El traje de 3 piezas, impecablemente confeccionado, claramente había valido cada euro, y algo más, y le inyectó a Will una descarga de confianza cargada de adrenalina. De haber sabido que tendríamos invitados para cenar, al menos me habría puesto una bufanda y abierto una buena botella añeja de la cava. El traje incluso había desconcertado a Anthony. Se suponía que nos veríamos la próxima semana, pero nuestro querido amigo aquí presente sufre pérdida de memoria a causa de un episodio reciente de encefalitis, desvió Aníbal, fingiendo cortesía. Un episodio con el que estabas íntimamente familiarizado, le recordó Will. Mientras más, mejor, comentó Anthony. La grosería no era precisamente su fuerte, aunque su tono adquirió un matiz cautelosamente justificado ante la insinuación de un antiguo amante. Aún así, simplemente se encogió de hombros y se alejó hacia la cocina con una falta de columna vertebral casi admirable. ¿Puedo ofrecerle algo de beber, señor? Will. Graham, murmuró Will con brusquedad, lamentando lo vacilante de su propia determinación. Una copa de vino suena bien. Y así, acababa de ponerse a sí mismo en una posición delicada. Anthony ya conocía su nombre real, y aquello tendría que resolverse en algún momento. Muy bien entonces, señor Graham. ¿Y para ti, amor? Una copa para mí también. Gracias. Brillante. Celebramos esta fatídica velada con la exquisita bebida que nuestro invitado de honor tuvo la amabilidad de obsequiarnos. Al notar la botella en manos de Anthony, Aníbal descartó la idea con suavidad. Creo que la ocasión amerita mejor el del 47. ¿No estás de acuerdo? Una elección excelente entre tan excelente compañía. Sentimientos vacíos. Todo lo que Anthony decía era una afirmación vacía, desprovista de significado. Una vez que estuvieron solos, Will no perdió tiempo en interrogar a Aníbal. ¿Intentando mejorar tu traje humano? ¿Con ese insípido facsímil de hombre? Discúlpame.
Voy a cambiarme por algo más apropiado para la cena ahora que has logrado dejarnos a ambos terriblemente mal vestidos, algo muy propio de ti, dijo Aníbal. Aspiró lentamente antes de bajar la voz hasta un susurro hostil. Algunos considerarían esta aparición sin previo aviso bastante grosera. Sin esperar respuesta, Aníbal se marchó con rapidez, dejando que el silencio volviera a inundar la habitación. Will se quedó ahí, matándose los pulgares entre sí mientras esperaba a que reapareciera su insufrible doble con algo que lo mantuviera ocupado. Señor Graham, saludó Anthony con cortesía, acercándose para ofrecerle una bebida. Gracias, gruñó Will, hundiéndose descuidadamente en una mezcla de uvas añejas cuyo precio presumía superar los $300,000 por botella. Anthony arqueó las cejas y alzó la copa, observando. No me había dado cuenta de que era ese tipo de fiesta. Salud por usted, de cualquier forma. Discúlpeme un momento, yo también iré a cambiarme para que mi esposo y yo podamos reflejar mejor su energía. Will ni siquiera se molestó en mirarlo mientras dejaba caer su copa sobre la mesa desnuda con un golpe seco. Sin posavasos. Esposo. Aníbal quería jugar a los esposos con Will, con Alana, con Bedelia y, aparentemente, ahora también con Anthony. El hombre era insaciable. Un auténtico parásito. Cuando Hannibal y Anthony regresaron, ambos llevaban trajes de seda complementarios, teñidos de tonos granate oscuros que combinaban entre sí. La visión, francamente insoportable, hizo que Will pusiera los ojos en blanco con violencia. No puede ser una maldita broma. Will tuvo que tragarse la oleada de celos que le subía por la garganta, dejándole una desagradable quemazón en el pecho. Jamás se lo admitiría a Aníbal, pero odiaba que aquello estuviera ahí. Que siquiera existiera la idea, burbujeando justo debajo de la superficie. Will no tenía boca, pero quería gritar. Finalmente, los tres terminaron sentados a la mesa, dispuesta con la cena semi-modesta que Aníbal había estado preparando antes de la llegada inesperada de Will. Aunque estaba lejos de ser algo simple, el menú había tenido que modificarse debido a la disponibilidad estacional de los ingredientes, además del no tan insignificante detalle de estar huyendo de varias agencias gubernamentales. El simple pensamiento hizo que la mandíbula de Will se tensara mientras se preguntaba cuánta familiaridad existía entre aquellos dos hombres para que Aníbal hubiera bajado la guardia hasta ese punto. Entonces, ¿cómo se conocen ustedes dos? Preguntó Anthony con una sonrisa casual, intentando romper el hielo y sacar el chisme de un solo golpe. Las mentes curiosas mueren por saber. Somos colegas, soltó Will con brusquedad, hundiendo el tenedor en el risotto como si todavía estuviera vivo y retorciéndose. Aníbal sonrió y se volvió hacia Anthony. Como dijo Will, ambos somos educadores. Ah. Unidos por el hilo rojo del destino gracias a inquietudes académicas, sin duda. Difícilmente, se burló Will. El doctor L. Fao, corrigió Aníbal con suavidad. El doctor Fao era un profesor mediocre a quien tomé bajo mi ala. Aníbal dejó escapar una risa elegante, aunque completamente falsa, ante el comentario improvisado de Will. El doctor Graham es famoso por su singular sentido del humor. Aunque tengo un doctorado en entomología, no soy médico. Deberías conocer mi desprecio por usar ese título, doctor Fao. ¿O tú también sufres pérdida de memoria? ¿Insectos, eh? Suena fascinante, intervino Anthony con una inocencia casi infantil. Los insectos son mucho más complejos de lo que creemos, tanto intelectual como emocionalmente. Sin ellos, la vida tal y como la conocemos no existiría. Pero supongo que para el observador casual solo son bichos. Los ojos de Anthony se abrieron un poco ante el comentario mientras, inadvertidamente, deslizaba una mano sobre el muslo de Aníbal. Como deseaba Will poder clavar a aquel hombre engreído como a un enorme insecto de exhibición. Aníbal, por otro lado, no podría haber estado más entretenido. Ahí está otra vez ese humor, el mismo que tenía a todo el departamento rendido a sus pies, comentó Aníbal con una nostalgia teñida de aprecio en la voz. Nuestro Anthony también es académico, tiene un doctorado en historia literaria. ¿No es así? Culpable de los cargos, bromeó Anthony mientras sus ojos recorrían la mesa con cuidado. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Preguntó Will de improviso, quitándoles momentáneamente el aire a los dos charlatanes sentados frente a él. El mío, de hecho.
Bueno, supongo que debería decir que lo releí, porque ahora mismo estoy editando una de mis novelas para publicarla. Un escritor adinerado y aficionado al alcohol, con un doctorado en historia literaria y un lucrativo contrato editorial, que terriblemente ordinario. ¿Has leído su libro?, acusó Will. Yo, todavía no he tenido el placer de leer el libro de Anthony, no. En realidad es solo una colección de poemas personales. Puedo leértelos como cuento antes de dormir cuando quieras, Roman. Anthony le guiñó un ojo a Aníbal, quien apenas logró ocultar una sonrisa. Por esto no me pareces tan interesante, Dr. Fao. Eres mucho más predecible de lo que crees. Mientras Anthony casi se atragantaba con la copa de vino, Aníbal ofreció, un poco rígido. Yo sigo encontrándote interesante, Will. Pero todo ese interés aplicado no sirve de mucho al final, ¿verdad? Perdónenme por haber estudiado literatura, pero, ¿estoy percibiendo cierta historia entre ustedes dos? Una historia que trasciende los estantes polvorientos de la academia. Lo que estás percibiendo es a un hombre tan metido dentro de sí mismo que vive en negación, rozando el delirio. Irónicamente, la frase podría haber aplicado a cada persona presente en aquella habitación. Lamento que te sientas así, desvió Aníbal una vez más, redirigiendo la conversación. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en la ciudad? Depende. ¿Al menos te quedarás para el postre? Normalmente nuestras actividades después de cenar son un poco más elaboradas, pero eres bienvenido a unirte si eso te apetece, interrumpió Anthony. Will odiaba a Anthony con el calor de 1000 soles. No solo porque representaba todo aquello contra lo que Will estaba, sino porque era una persona genuinamente amable y complaciente. Alguien que Will jamás podría ser. Pero, de forma parecida, Anthony también era peligroso. Temerario, desesperado e impredecible. Un hombre cuya brújula moral giraba sin descanso, sin importarle en lo más mínimo donde terminara apuntando. ¿Es una invitación abierta? Es lo que tú quieras que sea, Will, respondió Aníbal con firmeza. Will tomó una pequeña estatua decorativa, un busto de mármol de Aristóteles, y la estrelló contra el costado de la cabeza de Anthony, arrojándolo fuera de la silla y haciéndolo caer sobre las baldosas de terracota bajo ellos. Lo bastante poético para ti, Aníbal. Mientras Anthony intentaba arrastrarse para alejarse, un carmesí oscuro pintándole el rostro de porcelana, Will preguntó con crueldad. ¿Vas a observar o participar? Aníbal se pasó la lengua por los labios. Participar. Entonces Will caminó hasta el tocadiscos y reajustó con cuidado la aguja, reiniciando el aria. Aníbal pareció apreciar el detalle mientras se inclinaba sobre Anthony y le rompía el cuello sin pensárselo 2 veces. Con todo mi conocimiento y toda mi intromisión, jamás pude predecirte del todo, sonrió Aníbal, apartando el cuerpo inerte hacia un lado. Will, sin embargo, no estaba complacido. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me percibes bajo una luz tan inhumana que me privarías de esto? ¿Me privarías de una vida fuera de ti? Él me dio algo que tú jamás pudiste, Will, cierre. La audacia de mencionar el cierre cuando a Will nunca se le había concedido uno lo hizo estallar al instante. ¡Que te jodan! Gritó Will antes de golpear a Aníbal en el rostro y derribarlo al suelo. Forcejearon así durante un rato, Will descargando golpes devastadores mientras Aníbal apenas se defendía. Finalmente llegó un punto en que Aníbal tuvo que sujetarlo por el cuello para impedir que fuera demasiado lejos, relajando aquella postura defensiva solo cuando vio que la intensidad comenzaba a desvanecerse de los ojos de Will. Me hiciste cuestionar quién soy. Solo te ofrecí la oportunidad de convertirte en la persona que siempre has sido. Me hiciste odiarme a mí mismo. Y luego intentaste destruirme a mí y a cualquiera que se acercara demasiado. Will reprimió un sollozo. Te di un propósito. Este no es mi propósito. Es el tuyo. ¿Cuántos como nosotros hay ahí afuera, monstruo de mierda? ¿Cuántas vidas arruinaste por tu propia diversión? Will se aferró al brazo de Aníbal y hundió los dientes contra sus nudillos, desgarrando la piel con los caninos. Con sangre escurriendo de sus labios hinchados, Aníbal argumentó, tu propósito es ser exactamente quien eres, Will. Y lo has conseguido. Bellamente. Puedo alimentar a la oruga y puedo susurrarle a través del capullo, pero, lo que emerge sigue su propia naturaleza y queda más allá de mí.
De pronto, el cuerpo de Will se desplomó, flojo, mientras dejaba escapar otro gemido desgarrador, algo entre un sollozo y un lamento, lo bastante crudo como para hacer que Aníbal aflojara el agarre y permitiera que el otro hombre cayera sobre él. A Aníbal le sorprendió que Will siquiera permitiera aquel abrazo, pero aún así lo recibió. Sabía que serías tú quien rompería el molde. Ni se te ocurra reducirme a una colección de patologías para desmenuzar y analizar. Sabes que eres mucho más que eso. Amore mio. Cuore mio. Vita mía, susurró Aníbal, acariciando el rostro de Will con ternura usando aquella mano nudosa. Si he de ser sincero, eché un vistazo superficial a la poesía del señor Dumont y puedo decirte que ni una sola de sus obras era extraordinaria. Will soltó un resoplido, luego una risa breve, apartando a Aníbal mientras recuperaba el equilibrio apoyándose en una silla. Cuando volvió a estar de pie, Will extendió una mano con cautela hacia Aníbal, quien la aceptó con una gracia casi solemne. Durante unos instantes, lo único que se escuchó fue el sonido de sus respiraciones pesadas, hasta que Aníbal alzó la vista y miró directamente a los ojos de Will, obligándolo a sostenerle la mirada y, finalmente, a cerrar la distancia entre ellos. Aníbal intentó volver a tocarle el rostro, pero se encontró con resistencia inmediata, casi violenta, mientras Will rechazaba sus avances. Entonces Will se apartó del todo, cuando por fin el peso de la situación terminó de asentarse sobre él. Creo que se considera un sacrilegio arruinar un traje italiano. Especialmente uno tan exquisito como este. El azul marino realmente resalta tus ojos. Vete al diablo. Odio tu traje. El de ambos, escupió Will, lanzando un bocado de sangre en dirección a Aníbal. ¿Y ahora qué? El corazón de Aníbal se agitó ante el puro desprecio que impregnaba la voz de Will. Ahora nos limpiamos y seguimos adelante. ¿Y cómo se supone que se ve seguir adelante para personas como nosotros? Como sea que decidamos construirlo, Will. Pero solo podemos avanzar. Quizá la taza de té, después de todo, realmente volvió a unirse. Aníbal se lanzó hacia Will con la fuerza de un ciervo y le robó los labios en otro beso. El beso de la muerte. Ya no podemos sobrevivir separados. Ya no necesitamos hacerlo. Tras una respiración pesada, forzada. ¿Lo amabas? La pregunta dolió casi demasiado como para formularla, pero Will necesitaba conocer la respuesta. Me hacía feliz, pero la felicidad es efímera. Tú y yo, lo que hemos compartido y soportado, poder mirar a la vida de frente y verla por lo que es, eso somos nosotros contemplando la eternidad. En muchos sentidos, nos necesitamos el uno al otro. Somos los únicos que sabrán lo que se siente esto. Luchando contra sus propios instintos más básicos, Will alzó una mano y recorrió con los dedos el contorno endurecido del rostro de Aníbal. Necesitaba confirmar que aquel momento era real, que algo de aquello era real. Y entonces lo sorprendió con un beso, muy parecido al que una vez le había dado a Alana, solo que esta vez fue correspondido. Y aunque resultó bastante brusco, también fue mucho más suave que cualquiera de los choques previos entre ellos. Cuando Aníbal lo atrajo contra su pecho, Will finalmente se permitió un poco de cierre. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.